En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro tercer tema del curso de símbolos cristianos. En esta ocasión vamos a avanzar un poquito en el tiempo y vamos a hablar de la Edad Media. Bueno, en un momento más me voy a permitir hacer como que esta gran distinción de épocas para que lo tengamos presente, es así todo bien, que todos tengamos presente, mejor dicho, esta distinción de tiempos. Y anticipo un poquito que el último de los temas, primero Dios, no será con respecto propiamente al tiempo, por así decirlo, sino a los símbolos de nuestra fe. Más que a los símbolos cristianos, los símbolos de nuestra fe. Yo sé que en cuanto escuchen el tema primero Dios la semana siguiente lo van a entender muy bien, pero pues bueno, de momento vamos a avanzar con el tema del día de hoy. Los símbolos cristianos, una fe manifestada en torno a la Edad Media. Quiero que en primer lugar ubiquemos este tema dentro del curso para que pues, nos demos cuenta cómo es que vamos caminando, ¿verdad? Para que veamos que tenemos un cierto itinerario y este itinerario pues tiene toda una razón de ser. Lo primero fue hacer como este marco teórico, por así llamarle, y que entendiéramos de entrada a qué vamos a referirnos cuando decimos símbolo. Eso lo vimos en la clase número 1, que fue el acercamiento al concepto de símbolo, y ya desde allí, para poder entender lo dicho, lo explicado, ya desde ahí empezamos a proponer algunos símbolos cristianos, ¿verdad? Aquí puse ejemplos de signos cristianos, pero recordaremos que los símbolos están contenidos dentro de todos los signos. Pero bueno, pues ahí está entonces. Ese fue el primer tema, lo encuentran en este canal, por supuesto, en 2 videos previos, ¿verdad? Vamos en ese orden tal cual. El segundo tema, la semana pasada, ya que hablamos de eso, nos fuimos a la época antigua. Aquí es donde quiero hacer como que esa distinción de épocas. Si recordamos, la historia de la humanidad, al menos para nosotros que somos de Occidente, ¿verdad? La dividimos en épocas. Y esas épocas son, de entrada, la época clásica, de que es también llamada época antigua, en donde encontramos prioritariamente pues los imperios de Grecia y de Roma, aunque ya hemos comentado en otros momentos que Grecia no fue como tal un imperio, pero ahí está pues Grecia y Roma es la antigüedad clásica. En realidad el cristianismo surge pues ya en la época del imperio de Roma, ya Grecia ya había pasado. Sin embargo, tenemos que recordar que Grecia había pues pasado por Tierra Santa, ¿verdad? Y sabemos que los griegos una cosa que hacían mucho era llegar e imponer todas sus lenguas, sus creencias, sus criterios y demás. Por eso es que en tiempos de Jesús, aunque el imperio griego ya no existía como tal, pues sí tenía todavía alguna herencia la tierra del Señor, hasta la misma lengua, hablaban griego algunos allí, ¿verdad? Tenemos que recordar, por ejemplo, que los libros del Nuevo Testamento son escritos en griego, por poner un caso así nada más tan sencillo, ¿no? Después entonces de en la época clásica griega romana, pues hablamos un poquito de esa expansión del cristianismo, ¿se acuerdan? Y cuando hablamos de cómo el cristianismo se iba expandiendo, pues llegó al Imperio Romano, mejor dicho, a la capital del Imperio Romano que era Roma, y dentro de esto, pues un lugar muy importante para los cristianos que fue las catacumbas. Tomando en cuenta que los romanos estaban persiguiendo a los cristianos, entonces los cristianos tenían que defenderse de alguna manera, compartir su fe y dar su vida por su fe, pero tampoco buscar perderla solamente porque sí. Entonces, para poder comunicarse y seguir viviendo su fe, pues idearon ciertos símbolos y muchos de estos de la antigüedad, insisto, los encontramos en las famosas catacumbas. Después de la época antigua o edad antigua, viene la que llamamos Edad Media. Ya después, me anticipo, vienen la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Ya del siglo XVI al siglo XVIII la Edad Moderna y de fines, ya
a los últimos años del siglo XVIII, siglos XIX-XX, y estamos en el XXI, estamos en lo que todavía se conoce como edad contemporánea, pero pues eso todavía no lo hemos tratado. Entonces vamos a la Edad Media. Esta Edad Media, si recordamos, de entrada la ubicamos, así le decimos, es el siglo V, particularmente la caída del Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano se había también expandido muchísimo y se había dividido en dos partes grandes, Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Entonces el Imperio Romano de Occidente es el que cae en el siglo V y viene pues esta época que se le conoce como Edad Media, se le mal llama, por supuesto, una época oscura, pero en realidad nos vamos a dar cuenta de que es una época en la cual va a florecer tanto la filosofía cristiana como la misma teología, ¿verdad? Afines, no tan afines, pero casi cercanos ya a fines de la Edad Antigua, pero todavía le faltaba un siglo por lo menos. Surge, por ejemplo, San Agustín y su pensamiento permea toda la primera parte de la Edad Media, se le llama Alta Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo IX, más o menos décimo por mucho. Nunca podemos dar una ubicación exacta, por supuesto, en las épocas, porque tampoco es de que de un día para otro cambie el chip de todos, sino que es como un devenir, o perdón, sí es un devenir, pero más bien es un caer de algunos y resaltar de otros. Entonces hay ideas que se van perdiendo y hay ideas que van surgiendo. Entonces, esta primera parte, repito, de la Edad Media, tiene como que toda la información de San Agustín, por así decirlo. Pero tiempo después, cuando viene la Baja Edad Media, pues ya empieza la segunda parte de la misma y aquí otro personaje muy conocido para nosotros va a ser como que el que va a la delantera y es Santo Tomás de Aquino. No es el primero dentro de esta época, pero sí es el más grande y para algunos el más grande de todos los tiempos, el teólogo más grande del cristianismo. Entonces, pues bueno, evidentemente hay muchos que así lo piensan, hay otros que se resisten un poquito, pero la teología cristiana actual tiene pues todo un bagaje cultural y lingüístico de Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino a su vez está un tanto influenciado por la filosofía de Aristóteles. Por eso el sistema que se usa de manera ordinaria en la teología cristiana se llama aristotélico tomista. San Agustín tenía más bien influencia de Platón. Entonces el sistema de San Agustín era platónico-agustiniano. Es otro tipo de teología. De los papas, por ejemplo, el Papa Benedicto, que en paz descanse, era más inclinado a la teología de San Agustín, justamente, mientras que el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, era más inclinado a la teología de Santo Tomás. Entonces está allí más o menos esto de nuestros queridos santos padres. Entonces vamos a entrar en la Edad Media. Y el signo que antes de empezar a, a grabar les comentaba, el símbolo que es el principal de la Edad Media es la cruz. Hasta la Edad Media, sí, hasta la Edad Media es que la cruz adquiere un lugar, dirían algunos, por derecho propio, ¿verdad? Y de hecho, el día de hoy, si nosotros quisiéramos de alguna manera identificar a un cristiano, sería por el signo de la cruz, ¿verdad? Es como que para nosotros, al día de hoy, el mayor signo. Mira, por ejemplo, aquí está el signo o símbolo del buen pastor, que ya comentábamos la semana pasada. Pues yo creo que si hiciéramos de estos jueguitos que luego hay en TikTok y demás, donde te ponen dos opciones y tú tienes que decir hacia dónde te vas, dices hacia la derecha, bueno, mi derecha no sé cómo se ve en la grabación, pero esta es mi derecha, esa es mi izquierda. Entonces luego, si te pusieran, por ejemplo, a ver, un símbolo distintivo del cristiano, y si te pusieran, por ejemplo, el buen pastor y, el pavo real, o sea, el pavo real, quién sabe, nadie se acordaría de él, ya lo hablamos aquí, pero no lo recordamos. Entonces, el buen pastor, ok, se va el pavo real. Entre el buen pastor y el pez, ¿no? Ah, bueno, pues a lo mejor el pez, porque el buen pastor sí lo conocemos, pero como que no. Pero si en ese momento dices el pez y la cruz,
la cruz. La cruz y el pelícano, la cruz. La cruz y el árbol de la vida, la cruz. Siempre va a ser la cruz, porque la cruz es el símbolo por excelencia del cristiano y del cristianismo. Pero no siempre ha sido así. Aquí es donde vamos a empezar ya propiamente nuestro tema, el tema 3, que es los símbolos en la Edad Media, sobre todo la cruz del Señor. Para empezar, nosotros tenemos como un acto de amor, un acto de amor extremo, de hecho, un acto de misericordia, un acto de cumplimiento de la voluntad de Dios, un acto salvífico. Tenemos como lo más precioso y preciado la crucifixión. Hablamos hoy de la pasión de Cristo y el día de mañana estamos grabando este tema. Hoy es martes 21 de febrero del 2023. El día de mañana ya es miércoles de ceniza. Empezamos la cuaresma y entonces pues recordamos que cuando lleguemos en 40 días aproximadamente a la Semana Santa, pues obviamente que vamos a recordar mucho la pasión del Señor, ¿verdad? Desde el domingo de Ramos ya leemos la pasión del Señor, una lectura muy extensa. El Viernes Santo también leemos la pasión del Señor y siempre hablamos de la pasión y hay mucho que decir de cómo Él aguantó este suplicio, cómo dio su vida por nosotros, cómo se oscureció en ese momento, cómo le dio a su madre, a su discípulo amado y viceversa, las palabras en la cruz que son, se dice como su testamento espiritual, y para nosotros es un momento bastante, pero bastante emotivo y un momento de fe. Pero no siempre ha sido así. Lo primero que tenemos que entender es que para los primeros cristianos, este fue un impedimento. La pasión de Cristo fue un impedimento para que la fe pudiera avanzar. Lo que para nosotros el día de hoy es como que lo más obvio hablar de esta cruz del Señor, hablar de la crucifixión sin ningún problema, para los primeros cristianos fue un gran problema. Sobre todo porque había una cita que decía, la deben recordar por supuesto, maldito el que cuelga de un madero, ¿verdad? Entonces así como que, caray, y Jesús justamente colgaba de un madero. ¿Qué podemos nosotros decir? Bueno, pues es que fíjate que podríamos hablar nosotros viendo de Cristo hacia adelante y de Cristo hacia atrás. Vamos por partes. En primer lugar, de Cristo hacia adelante hablamos incluso de una teología de la cruz, en la cual se le van a encontrar y vamos a ver 1001 significados a la cruz. Vamos a ver, o sea, ahorita lo vamos a ver un momento más. Pero de Cristo para atrás tenemos que entender que la cruz en absoluto fue signo de salvación. Para nada. La cruz que a Cristo lo crucificaron los romanos, no los judíos. Recordemos que los judíos cuando tenían o tomaban la decisión de matar a alguien, lo apedreaban, ¿verdad? Lo lapidaban, pero no lo crucificaban. La crucifixión era propia de los romanos. Pero los romanos también la habían importado de otros pueblos que en estas pues batallas y demás habían visto los romanos la crucifixión y les había parecido un excelente castigo, una excelente tortura, una grandísima forma de desquitar el odio, el rencor y todo lo mal que le estaban pasando ellos contra aquellos que los estaban haciendo quedar mal. Entonces la cruz fue para ellos una cosa muy buena, muy práctica para fines de juicio, condena y muerte. La cruz era algo así. Unido a esto entonces venía justamente la cuestión de los judíos. A ver, por una parte, en la historia está la cruz de los romanos que les llegó de otros pueblos y que era un instrumento de castigo, tortura y muerte, ¿sí? Pero al mismo tiempo, de manera paralela, los judíos tenían una cita que decía maldito el que cuelga de un madero. Entonces, cuando Jesucristo es crucificado, pues viene a ser algo terrible. Para los cristianos fue algo vergonzoso, ¿sí? Realmente vergonzoso. La cruz que tanto admiramos el día de hoy,
la cruz que nos colgamos al pecho, que vemos en las iglesias, que nunca jamás tiene que faltar en un altar la cruz. Esa cruz, en un primer momento del cristianismo, estuvo en silencio. Le voy a llamar así, era una cruz muda, porque a los primeros cristianos no les decía nada. Si vemos en las catacumbas entonces, ¿verdad? De los símbolos que comentábamos, ¿dónde aparece la cruz? No aparece, ¿verdad? No, no aparece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta que hace un tiempecito, por ejemplo, bueno, tiene que ver con otra cuestión, pero le escribí un correo a este biblista que, pues, algunos, bueno, citamos constantemente, que se llama Ariel Álvarez Valdés, sobre la cuestión de la crucifixión de Jesús. Eh, Tuvo a bien responderme el correo y lo copié tal cual. Ustedes disculparán que puse mucho texto, pero es que es justamente porque quería que estuviera todo sin ninguna cuestión. Solamente le corregí 2 errores de dedo que tenía, muy sencillos, no había nada teológico, no le quité nada ni le cambié absolutamente nada, solamente dos letras que estaban mal puestas, fue lo único que le hice el cambio, pero de ahí en fuera, este es el correo que él me contestó y decía lo siguiente: hola Sergio, muchas gracias por escribir y perdón por la demora en responder, pero anduve de viaje con algunos cursos bíblicos. Pues él, ya saben que anda, bueno, en aquel tiempo andaba por todas partes que lo invitaban, actualmente pues ya un poquito más en línea también, pero aún así sigue él. Con respecto a tu pregunta, fíjense, perdón, aquí tiré una cajita que tengo. Efectivamente, los romanos solían crucificar indistintamente en cruces, maderos o leños. Ahorita voy a decirles por qué. ¿Por qué responde esto? ¿Cuál es mi pregunta? Lo importante era que la persona quedara sujeta con sus manos a algún lado para que de ese modo sufriera el tormento y la agonía de la asfixia. Terrible, ahorita vamos a hablar de ello. Los textos del Nuevo Testamento en general hablan de cruz, suponiendo que el lugar donde clavaron a Jesús tenía esa forma, menciona algunos textos. Es cierto que otros textos hablan de que fue colgado de un madero, como si hubiera, ahí de hecho, fíjense, ahí no le corregí, también tiene que haber corregido, como si hubiera sido un simple madero, sea vertical o de otra forma. Pero la expresión colgar de un madero está tomada del libro del Deuteronomio 21, versículos 22-23. Y en realidad, en tiempos de Jesús, se le empleaba para referirse a ser crucificado en una cruz como tal. Esto lo sabemos gracias a los manuscritos de Qumran. Un cordial saludo, Ariel. Bien, ¿qué es lo que yo le pregunté al doctor Álvarez Valdés? Pues resulta que si nosotros vamos al original griego, como dice aquí, en ocasiones dice, no dice cruz, stauros, sino que dice madero. Y un madero no es necesariamente una cruz. Y aquí algunas denominaciones, pienso de momento en los testigos de Jehová, se toman esto tan a pecho que dicen, bueno, es que un madero, pues era un madero vertical nada más, y quizá ustedes recuerden que para ellos la cruz, por una parte, es un instrumento de muerte, que suelen decir esto de que si a Jesús lo hubieran matado con un cuchillo, ¿a poco traeríamos colgado un cuchillo aquí como traemos la cruz? Para ellos es instrumento de muerte. Pero por otra parte, en sus publicaciones ponen a Jesús de una manera, con las manos atadas sobre un palo vertical y nada más. Para los testigos de Jehová no hay cruz, solamente hay un madero como un poste y se acabó. Entonces, como un día que leí esto, fui a ver el griego y efectivamente habla de un madero. Entonces quería ver cuál era la perspectiva del doctor Álvarez Valdés justamente para ver qué me comentaba. Y esto fue lo que me dijo. Pero fíjense cómo es importante todo. Yo creo que ahí en estos 3, 4 párrafos nos regala muchísima información. La primera dice que sí, que los romanos colgaban, ¿sí? Colgaban. Yo no voy a decir crucificaban porque crucificar viene de cruz, crucis, crucificar, o hacer morir en la cruz, por así decirlo, ¿no? Entonces colgaban indistintamente de cruces, maderos o leños. Primera información, eso es verdad. En la primera parte es verdad. Sin embargo,
bueno, dice aquí, ¿por qué? Pues porque lo importante era que se murieran de asfixia. Y ya recordamos entonces que cuando alguien tiene mucho rato los brazos sobre su posición natural, empieza a darse una opresión en el pecho que empieza justamente a oprimirle tanto que le dificulta la respiración natural. Entonces empieza a morir de asfixia y porque además muchas veces, generalmente o todos, eran además castigados, golpeados y por tanto tenían ciertas hemorragias internas incluso y la sangre misma hacía que sintieran más esta sensación de ahogo. Una de las cosas, sabemos que lo hacían, como estaban colgando, es que uno a veces cree que los ponían con cuidado, no, 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 los maltrataban lo más que podían. Entonces, como estaban colgando eh, y se estaban asfixiando, lo que hacían era subir un poquito, ¿verdad? Recordemos que es una forma de como agarrar aire otra vez para quitarse esta sensación de asfixia. Entonces lo que hacían era que los pies estaban clavados y en cuanto ellos subían, podían sentir un ligero alivio por el aire que respiraban, pero un terrible dolor en sus pies. Era es que era un tormento. O sea, era eso. Por eso les dije yo que lo habían adoptado los romanos a un punto en el que definitivamente exageraban en el dolor. Pero pues era su idea, justamente era su idea. Ahora bien, continúa el doctor Ariel Álvarez Valdés. Dice que esos textos los del Nuevo Testamento en general hablan de cruz, porque suponen que Jesús fue crucificado en una cruz, por supuesto. Y aunque es cierto que algunos otros textos también del Nuevo Testamento mencionan madero, ojo, esta expresión no se refiere a la figura del martirio de Jesús, sino que se refiere a una información teológica. Cuando dicen que Jesús colgaba o fue colgado de un madero, no intentan decir los textos del Nuevo Testamento que era solamente un poste vertical. No, no, no. Intentan hacer alusión a la cita del libro del Deuteronomio, para que no hubiera ningún desfase en las palabras. Es que si acá dice, por eso era importante que viéramos las dos partes, la judía de la maldición que había en el judaísmo y la tradición que había en los romanos, si yo digo, es que los judíos dicen maldito el que cuelga un madero, pero aquí yo lo veo crucificado. Ah, entonces ¿sabes qué? Le voy a llamar también madero a la cruz, para que el judío pueda entender y relacionar que este madero es el de la maldición del libro del Deuteronomio también, ¿verdad? Y lo decían con la intención de después rescatarlo, anticiparse justamente a ese juicio en el cual muchos judíos decían es que Jesús no es el Mesías porque cuelga de un madero y al que cuelga de un madero ese está maldito por Dios, ¿no? Los evangelistas y los evangelizadores primeros le daban esta vuelta, este giro, porque aceptaban que colgaba de un madero, pero de manera teológica nada más, no de una manera real. Así pues, decíamos y concluimos con el doctor Álvarez Valdés, en realidad en tiempos de Jesús, la expresión colgar de un madero se empleaba para referirse a ser crucificado en una cruz como tal. Así que, salvadas las dudas, Jesús sí murió en una cruz como tal. Digo porque es una de las primeras cuestiones que algunos pudieran tener todavía, hay algún pequeño resquicio de inquietud, de duda, ¿verdad? No, sí fue el Señor crucificado en una cruz. Salvado ese punto, entonces vamos a ver qué podemos decir de las cruces justamente. Bueno, pues resulta que durante los primeros siglos, insisto, la cuestión de la cruz no fue algo de lo que llenarse de orgullo, sino que más bien fue algo que les limitaba a que creyeran en Jesús, ¿sí? Por ejemplo, decía San Pablo que mientras unos piden milagros, los judíos, otros piden razones, los griegos, y dice, y nosotros anunciamos la estupidez de la cruz, ¿verdad? Porque la cruz era, pues, era de lo peor que les pudo haber pasado a Jesucristo y a los cristianos. O sea, si algo tenían de qué avergonzarse, era de la cruz. Pero tiempo después,
cuando empieza de alguna manera el cristianismo a encontrar justamente esa teología, ya no nada más el hecho en sí mismo, sino empieza a darle una significación a la cruz, entonces empezamos, por así decirlo, a tenerle cierto cariño a la cruz, ¿verdad? Recordaremos, por ejemplo, cuando San Lucas dice, y estamos todavía en el primer siglo, por supuesto, bueno, San Lucas y paralelos, por supuesto, dice que el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, ¿verdad? Ahí, si se dan cuenta, en este momento, primer siglo todavía, la cruz todavía era visto como algo adverso al cristiano. No la ven todavía como la salvación, ¿no? Como la veríamos el día de hoy, por así decirlo. No, 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 todavía es algo adverso. Por eso es que tomes tu cruz, o sea, toma, aquí sí, literalmente, toma aquello que a ti te puede como conflictuar en tu vida. Y aquí sí, en este momento podemos aceptarlo, que todavía no tenía el significado definitivo la cruz. Pero, por ejemplo, ya en el siglo, a fines del siglo segundo, ya a inicios del tercero, Tertuliano ya hablaba del signo de la cruz. Fíjate, decía él, en todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al ponernos nuestros zapatos, al tomar un baño, en la mesa, al prender nuestras velas, al acostarnos, al sentarnos, en cualquiera de las tareas en que nos ocupemos, marcamos nuestras frentes con el signo de la cruz. Pero fíjate, ya pasaron del año 160 que nació Tertuliano, Jesús murió en el año 30, ya pasaron, de que lo haya dicho, por supuesto, unos 150 años. O sea, ha pasado bastante tiempo para que la cruz empiece a ser tomada en cuenta como algo bien fuerte. ¿Y saben cuándo? Y aquí tenemos que explicar una cosa, porque lo que voy a decir podría confundirnos un poquito si no escuchamos toda la narración. ¿Saben cuándo la cruz o con quién la cruz adquiere su significado, ya casi como el día de hoy lo entendemos? Con Constantino. Pero vamos a entendernos, porque no faltará quien al escuchar esto de inmediato diga, o sea que tenían razón aquellos que dicen que Constantino es el que inventó la religión católica. No, nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque en primer lugar, o sea, uno se pone a pensar de verdad, ¿no? O sea, que Constantino inventó la religión católica como si en el año 200 nadie supiera nada de Cristo, ni del cristianismo, ni del bautismo, ni de nada, y de repente ya Constantino y ¡tarán! Ya todos conocemos la religión católica, no, o sea, nada que ver, nada, nada. Que Constantino fue el que dijo que Jesús era Dios, y no, 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 de verdad que cuando yo escucho este tipo de cosas, por una parte, me da vergüenza por quien las dice, porque me demuestra mucha ignorancia, y por otra parte veo e intento ver cómo decirle lo adecuado para que sepa que está en un error justamente, ¿no? Al afirmar este tipo de cuestiones, pero terrible, terrible. Sin embargo, el signo de la cruz sí tiene que ver con Constantino. Hay una narración por ahí eh, que no podemos dejarla como en la... Ahora fue mi teléfono el que se cayó, una disculpa. No podemos dejarla como historia pura y dura, pero obviamente tiene un sustrato histórico. ¿A qué me refiero? Me refiero a la leyenda de esta famosa batalla donde Constantino, el emperador romano, tiene un sueño. Y en este sueño, que es como una visión, se le aparece el signo de la cruz. Y allí en latín vemos en la segunda línea, porque la primera está en griego, dice en latín in hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Y entonces, al otro día, Constantino, cual Miguel Hidalgo para nosotros aquí en México con el estandarte de la Virgen, Constantino empieza a poner
cruces en sus banderas y demás, que la cruz de Cristo, por supuesto, y entonces sale a combatir y vence. Y entonces la cruz empieza ya a verse ahora sí como signo de victoria. Había sido hasta ese momento, sobre todo, el signo sí que se refería a la muerte del Señor, a la pasión de Cristo. Alguno ya, por supuesto, ya habría visto en la cruz el camino hacia la victoria, pero signo como tal es hasta este momento con el emperador Constantino. Estamos hablando del siglo cuarto. Imagínate, ya pasaron casi 400 años. Bueno, en realidad, perdón, 300 años, porque el siglo cuarto va del año 301 en adelante. Entonces, en el siglo cuarto han pasado 300 años y apenas la cruz como que va adquiriendo otro sentido, otro significado, ¿verdad? Y quizá alguno de ustedes haya escuchado de la mamá de Constantino, que también se volvió cristiana. Recordemos que en ese momento no hacemos distinción de cristianismo y catolicismo. Hoy tampoco deberíamos hacerlo, pero lamentablemente en la práctica lo hacemos. Entonces se vuelve cristiana la mamá de Constantino y si alguien recuerda, una de las cosas que hace es ir o mandar a Tierra Santa para que traigan reliquias de la pasión de Cristo. Y dentro de esas reliquias, pues iban ahí pedazos de la cruz del Señor. Y entonces la cruz adquiere pues este otro sentido y empieza a convertirse tanto hacia adelante como hacia atrás en un signo de los cristianos. Pero han pasado más de 300 años. Increíble, la cruz no siempre ha sido lo que es para nosotros el día de hoy. Y aquí pongo justamente porque es, ahora sí lo puedo decir ya abiertamente, durante la Edad Media es cuando la cruz adquiere el sentido que hoy le damos nosotros. Ese valor, ese amor que tenemos por la cruz, esa identidad que sentimos por la cruz, es adquirido en la Edad Media, no antes. Decía hace ratito, la Edad Media, que empieza allá del siglo V, casi sexto, y con Constantino estamos en el siglo IV. Por eso decía que cuando empieza la Edad Media ya está arrancada la creencia, el simbolismo de la cruz, pero es justamente en esta época donde se desborda. Y por ejemplo, se hace referencia a ciertas cruces antiguas. Por poner un caso, aquí tenemos en la parte inferior izquierda, parte izquierda inferior, tenemos una muy conocida que es la cruz de San Pedro. Una cruz que, como recordaremos muy bien, está de cabeza. Aquí es bueno recordar que esta cruz de cabeza hace alusión a una leyenda en la cual San Pedro es colgado de cabeza. Según la tradición, San Pedro fue crucificado de cabeza porque él dijo que no era digno de morir como su Señor. Hay muchísimo que hablar sobre la muerte de San Pedro, no es el momento de hacerlo, solamente si alguna vez tienen tiempo o escuchando un tema de esto, apúntense, anímense porque es una cosa impresionante la muerte de San Pedro. Entonces, a partir de allí, pues, el papado incluso, por eso la silla papal tiene una cruz invertida en el respaldo, las iglesias dedicadas a San Pedro suelen tener la cruz de Pedro, que es una cruz invertida. Lamentablemente, por estas cuestiones de los contrarios, los opuestos, los contrarios a Dios, pues invirtieron la cruz latina para hablar un poquito de satanismo incluso y todo esto, y por eso algunas personas que no tienen el contexto de San Pedro llegan a pensar que el Papa es satánico y tantas cosas más porque tienen la cruz invertida, pero no, es que la cruz invertida para los no creyentes y contrarios a la fe puede significar el satanismo, si quieres, entre otras cosas, por supuesto, pero para el creyente la cruz invertida recuerda la muerte de San Pedro. Por eso es que a la izquierda, en el inferior izquierdo, vemos además de la cruz las llaves, ¿verdad? Ahí tienen las llaves. Arriba de ella vemos otra como cruz en X. Esta es la cruz de San Andrés, porque
también de acuerdo con la tradición, San Andrés fue asesinado, matado, vaya, martirizado en una cruz, pero en forma de X, justamente, ¿no? Entonces ahí, así murió San Andrés según las crónicas, según las tradiciones. Tenemos la famosísima, arriba a la derecha, la más conocida de todas, que es la cruz latina. Esta cruz, como la vemos perfectamente bien, tiene el madero vertical o el palo vertical inferior más largo, ¿verdad? Y creo que es la que podríamos nosotros como que de alguna manera relacionar más con la muerte de Jesús, porque en teoría pues el palo vertical tendría que haber sido mucho más largo que el palo horizontal, y es la cruz latina la que más representa gráficamente la crucifixión de Jesús, ¿sí? Si se dan cuenta, también hasta este momento no se ve otra cosa, otro signo muy importante, que es justamente nuestro Señor. Es la pura cruz hasta el momento, ¿se dan cuenta? Entonces, ya más adelante se usará la imagen de Jesús también allí en la cruz. Tenemos en la parte del centro, arriba, la cruz griega. Solamente voy a decir esta y otra más porque ya estamos, tenemos que ir avanzando, nos queda muy poco tiempo. Eh, la cruz griega, que es esta cruz cuyos cuatro brazos están del mismo tamaño. Aquí, entre otras cosas, lo que se quiere simbolizar es justamente ese equilibrio, esa armonía, esa perfección, y por tanto, al hablar de orden, equilibrio, perfección, armonía, se hace referencia a Dios. Mientras que la cruz latina, si te das cuenta, está orientada de alguna manera a representar la crucifixión de Jesús, voy a decirlo así de momento, como hombre, la cruz griega alude más a la divinidad de Jesús por este orden, armonía y equilibrio perfectos que está allí. Y la última que me gustó, ya con este término, porque hay más cruces, ¿eh? Y ahorita voy a decir otra cosa sobre esto, pero la última y me encantó fue esta cruz llamada Tau, que nosotros la conocemos por los franciscanos, por supuesto, ¿verdad? Pero es mucho más antigua que ellos, por supuesto. La famosa Tau o Tav, a mí me encantó su significado, me fascinó su significado, porque esta Tav, que es una T, para nosotros es como una T, es la última letra del alefato o alfabeto hebreo. Y a mí me encanta porque esta cruz hace alusión a que acuérdense que para los judíos Dios habla hebreo. Entonces, todas las letras del alefato o alfabeto hebreo se han dicho. Ha llegado a su cumplimiento, a su final en Cristo. Por eso la Tau es así como que el final, el punto, la crucifixión de Cristo, la cruz de Cristo, y al momento es la última palabra que Dios ha dicho. Es una genialidad. Pero hay infinidad de cruces, la cruz de Jerusalén, la cruz templaria, hay otras cruces, incluso la cruz copta y demás, entre otras. Y es que ahora quiero decir una cosa antes de continuar, porque vamos a volver al final sobre las cruces, pero una cosa quiero decir. Curiosamente, la cruz no es un símbolo propio del cristianismo. Incluso algunos de ustedes, yo me acuerdo que alguna vez aquí en Jalapa, pues conocemos muy bien un callejón en el centro de la ciudad que se llama Callejón del Diamante, así le llamamos, ¿verdad? Tiene otro nombre, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo. Pero le llamamos el Callejón del Diamante y ahí venden mucho bisutería y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que alguna vez pasamos con unos amigos, un seminarista, por cierto, ¿eh? Y el seminarista dijo, ay, me gustó esta cruz. Y era una cruz que tiene como un ojal arriba. Y el seminarista feliz porque había comprado una cruz. Y después que nos dice, no, pues es que esa es una cruz egipcia, ¿no? No, hombre, pues ahí vamos, así como que ahora qué hacemos, y no sé qué tanto, porque decíamos que no queremos nosotros honrar a ningún dios egipcio para nada, sino recordar a nuestro Señor Jesucristo. Pues es que resulta que la cruz, insisto, en muchas culturas y religiones ya también tenía un significado propio,
para el cristianismo, aunque no fue un símbolo propio, o sea, original, vaya, original de ellos, pero sí tuvo un significado plenamente suyo. No hacemos alusión a nada sino a Jesús. Entonces, no confundamos, pues, la originalidad con la verdad. ¿No es original de los cristianos la cruz? No, no es original, pero la verdad radica en la cruz cristiana. De hecho, la cruz egipcia fue hasta cierto punto modificada por los coptos que son cristianos, bueno, los cristianos coptos, por supuesto, ¿no? Que son cristianos del norte de África y entonces ahí modificaron un poco la cruz y la cruz copta se pasea mucho a la cruz egipcia también. Entonces, bueno, pues vaya, la cruz tiene repito, una cuestión de simbolismo tremendamente hermoso. Pero en la Edad Media son 10 siglos, muchachos, 10 siglos. Y vean, solamente aquí voy a poner unas cuantas cosas de símbolos de la Edad Media, porque de verdad es que es una cosa impresionante. En el grupo de WhatsApp les voy a mandar un video del cual también tomé ciertas referencias para el día de hoy. Sobre todo esta lámina, la tomé de referencia de ese video, así que le debo esta lámina a ese video. Se los voy a enviar porque me parece muy interesante, completo el video, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en esta Edad Media se habla de los Arma Christi. ¿Qué es Arma Christi? Pues todos los instrumentos con los que, por una parte, torturaron al Señor, pero que en realidad se volvieron armas para nosotros, ¿verdad? Los clavos, y ya ven que actualmente, o sea, yo lo voy a decir así, yo he visto gente que compra a veces una crucecita, en efecto, una cruz, pero esta cruz es como de una resina, como, no sé, como un plástico, pero dentro de la cruz están unas espinas, ¿verdad? Entonces para nosotros, no sé si han visto, y hay algunos también exageran que dicen que son espinas traídas del Monte Calvario y todo ese tipo de cosas ya. Pero bueno, entonces creo que tenía una por ahí también que me regalaron. Entonces están las espinas, están los clavos, están, bueno, la corona obviamente me refiero, ¿no? Cuando digo las espinas, las tenazas, la misma lanza, ¿no? Hay toda una tradición sobre la lanza de Longino y demás, es una cosa tremenda, pero bueno, y las escaleras también, pero de ellas voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, de una vez lo hablo, porque, bien al final, bien al final. Pero todo esto que fue con lo que se hizo, se dio el suplicio al Señor, pues en realidad ahora es lo que a nosotros también nos va salvando. El DOM, que es una abreviatura que quiere decir Deo Óptimo Máximo, era una afirmación que se hacía sobre una deidad romana, Júpiter, pero después, pues los cristianos la usaron para nuestro Señor y significa para Dios el mejor y el más grande. A ver, explico. ¿Qué significa esto? Significa que en algunas iglesias, en algunos libros de la Edad Media, en algunas construcciones medievales, vamos a encontrar estos signos, ¿sí? Entonces, si en alguna casa o en alguna iglesia viéramos la Edad Media que dice Deo Óptimo Máximo o simplemente dice Dom, tenemos que entender a qué hace alusión, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. El compás, y es que luego nos robaron muchas cosas, ¿verdad? Porque si hablo de compás, seguro que están pensando en algunos amiguitos por aquí, ¿verdad? Pero bueno, el compás habla de la creación de Dios. Miren, yo en ese sentido no ubicaba bien, aquí está la imagen, es la que está hasta la izquierda de todas, y ahí se ve a Cristo con el compás, pero haciendo alusión a una creación perfecta, así tal cual, perfectísima, ¿no? El tetramorfos, sabemos que tetra significa cuatro, morfos, formas, entonces el tetramorfos hace referencia a los cuatro evangelistas, que eso en este canal hay una explicación de los símbolos de los evangelistas, que son el águila, el hombre, el toro y el león. Busquen en el canal, aquí está de los primeros videos que subimos, es sobre los símbolos de los evangelistas, y allí se dice que hay un respecto a ellos y un respecto a los cuatro vivientes del libro de Ezequiel. Entonces, repito, en las construcciones y en las edificaciones de fe de la Edad Media, cristianas, vaya, aparecen estos símbolos. Y uno luego va y a lo mejor cuando ustedes vayan a Europa y vean las grandes catedrales de la Edad Media, digan, bueno, ¿y esto por qué tiene aquí un león? ¿Por qué tiene un toro? ¿Por qué dice Dom? ¿Qué quiere decir Dom? Entonces ya podremos entender que todo eso surge durante esta época. La Dextra Domini, bueno, Dextra Domini es la diestra o la derecha del Señor, que hace alusión a su poderío, a su entronización
y que a veces aparece con unos dedos doblados porque hace alusión a la Santísima Trinidad. No, una cosa tremenda que también aparece en esto. Aparecen los bestiarios. ¿Qué es un bestiario? Son, bueno, en este caso propio, el uso de ciertos animales de una que se llama zoología fantástica, que no es que existan, pero que en aquellos tiempos se creía que existían, dragones, sirenas y demás, y que cada uno de ellos llega a tener su propio significado dentro de la fe. Entonces se utilizan bestiarios. Esto, ¿dónde lo podemos ver? Eso sí, en los libros medievales, por ejemplo, ¿no? Y por último, de este caso, las escaleras, que no solamente las escaleras con la cruz, sino las escaleras que recordaremos, una de las más conocidas es la escalera de Jacob, la del sueño de Jacob. ¿Se acuerdan que él soñaba que había una escalera y que ángeles subían y bajaban sobre esa escalera y que llegaba al cielo y que volvían volvían otra vez a la tierra? Y que esta escalera no se tardó en hacer una comparación con la cruz de Cristo. Bien, quiero, después de todo esto y que les digo que es una belleza los simbolismos en la Edad Media, le llaman la Edad Oscura, el oscurantismo, pero no hay cosa más equivocada que llamarla así. Hay muchísima cultura, hay muchísima fe, sí hay adelantos, sí hay filosofía, sí hay avances en la humanidad, pero los que vinieron después no la querían. Entonces los que llegaron después le echaron mucha mala fama, mucha mala prensa y se quedó así como una edad terrible. Pero no, la Edad Media fue una cosa impresionante y creo que una de las cosas que más nos ha regalado esta edad fue el uso de la cruz. Que nosotros el día de hoy hacemos y que yo creo que en todas las casas cristianas tenemos una cruz, por lo menos una. El rosario tiene una cruz, las iglesias tienen una cruz, nosotros nos solemos colgar una cruz en el pecho, en las cabeceras de los cuartos hay una cruz. La cruz es una cosa tremenda, hacemos la adoración en el buen sentido y hay que explicarlo, no del signo en sí mismo, sino del significado. Hacemos la adoración de la cruz del Viernes Santo. La cruz ha adquirido una cosa, un significado tremendísimo. Yo quisiera terminar entonces nada más recordando esto. Dentro de toda la teología de la cruz, hay una que a mí me encanta muchísimo, me gusta tremendamente. Y de hecho la voy a decir a media, solamente porque quiero hacerlo muy rápido. En realidad, con esa teología de la cruz podemos encontrarnos ante lo que San Pablo llama la reconciliación, porque recordamos que San Pablo dice que Cristo tuvo a bien reconciliar todos los seres. Reconciliar en el sentido cristiano es porque nos hemos alejado, nos hemos de alguna manera peleado, permítame usar esta expresión, nos hemos contrariado, nos hemos alejado en primer lugar de Dios. Si nosotros leemos el Génesis, el primer pecado que tiene el hombre es el pecado contra Dios. Se aleja entonces de él, se hace una brecha muy larga. El ser humano es, así lo dice la Escritura, expulsado del paraíso, que no es un lugar, sino la presencia de Dios. Pero después recordamos que el ser humano peca contra su hermano, contra otro ser humano. El relato de Caín y Abel nos ponen ahí en advertencia de que el pecado no es solamente pecar contra Dios, sino también pecar contra nuestro hermano. Y este pecado contra el hermano también nos pone en un desequilibrio terrible, terrible. Si lo quisiéramos ver así, cuando hablamos de Dios, volteamos al cielo. Cuando hablamos del hermano, volteamos a los lados. Es decir, hay una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Y en estas dos dimensiones es que surge uno de los más grandes y bonitos significados de la cruz, que es justamente la reconciliación que Cristo hace con la cruz, del hombre con Dios, el madero vertical, del hombre con su hermano, el madero horizontal. Pero la cruz no es nada si no hay alguien que se suba en ella. Y ese alguien es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el ser humano, el primer ser humano de la nueva creación. Jesús es la invitación a mí de que yo sea una nueva creación. ¿Y cómo puede ser una nueva creación? Dicen algunos, nacer de lo alto como San Juan. Muy bien, pero ¿qué significa esto? Significa convertirnos, dejar de tener esas actitudes, esos pensamientos, esas formas de ser que nos siguen alejando de Dios y que nos siguen alejando de los hermanos y que por consecuencia nos empiezan a frustrar a nosotros. Cuando nosotros vivimos la cruz,
ya no como ese antes de Cristo, sino como un después de Cristo, entonces no encontramos odio en la cruz, encontramos amor. No encontramos castigo, encontramos salvación. No encontramos el rencor y la muerte, sino que encontramos el amor y la vida. Es impresionante cómo el perdón mismo surge de la cruz. La cruz, por eso es que ha llegado a nosotros como el signo más grande. Pero yo quisiera decirles algo ahora, que la cruz no deja de ser signo. Lo que la cruz señala, porque todo signo señala algo, es la resurrección. Lo más importante, a pesar de que nosotros tengamos, como decíamos al principio, un cariño, un afecto y una vivencia muy particular con la cruz y la pasión del Señor, que nunca pensemos que esa es nuestra meta. Nuestra meta es la vida, nuestra meta es la resurrección. ¿Para qué sirve la cruz sin resurrección? Para sufrir desesperanzados. A nosotros se nos invita a una vida eterna, no a una muerte dolorosa. Se nos invita a la resurrección, no a la cruz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.